Moitas grazas. Procedemos a turno de cuestións, preguntas, por favor. Buenas tardes. Voy a ver si puedo intervenir, si la tecnología me permite ampliar estas dificultades que tengo con esta faringitis, estas gripes. Gracias por su intervención, ha sido muy interesante. Desde luego, porque es un problema que bueno, nos preocupa mucho y, de hecho, estamos aquí. Yo no soy jurista, pero entiendo esa preocupación por ese cinismo en la política a la hora de sustanciar, como decía Rajoy, transformar un problema, que es un problema político, con un fondo humanitario, en un problema de orden, en un problema de seguridad. Es fácil hacerlo. Además, cuando nos encontramos con un estado de bienestar que ya, pues hace aguas, genera miedo, genera inseguridad, incertidumbre. Entonces, es fácil conseguir esta manipulación a través del lenguaje. No solamente eso, sino que además se obtienen importantes negocios. La empresa Indra, española, es esta multinacional, es decir, importantes negocios con los campos de refugiados, es decir, vendiendo armamento. Es decir, Frontex está repartiendo juego y se están aprovechando de ello pues muchas empresas, europeas y no europeas. El problema que se me plantea, ya lo ha anunciado usted, no voy a decir nada nuevo, pero simplemente por aclararme, o por aclararnos un poco, por lo menos yo. Es decir, entiendo que millones de personas se encuentran en este momento en una situación, de limbo jurídico-político, y este es un problema. Es un problema no solamente, como ha señalado muy correctamente, humanitario, porque la humanidad, no es algo que exista realmente. Digamos que no existe la humanidad, existen personas. Este concepto hace referencia a la ética, y la ética siempre se vierte sobre personas concretas, es decir, que toman decisiones éticas, pero no quiero ser maquiavélica, más no considero que a un Estado en su gobierno, en representación, se le puedan pedir decisiones éticas, sino más bien políticas. Y esas decisiones políticas, tienen que estar basadas en un Estado de Derecho. Y el derecho, en este caso, se muestra muy sinuoso a la hora de abordar un problema, puesto que, la normativa, como me ha señalado, se niega a aceptar la consideración de que todas estas personas reúnen la condición jurídica de refugiado. Entonces, el tema es verdaderamente espinoso, porque hay vías de escape jurídicas y políticas para obviar la cuestión, pero lo que no se puede hacer es dejar la carga, de la responsabilidad a una ciudadanía cada vez más acosada por esas imágenes, por esa responsabilidad, por ese no estar haciendo nada, y que, sin embargo, bueno, pues genera mala conciencia, genera problema social, genera mirar para otro lado, genera insensibilidad. Y si uno pone refugiado en Internet, lo único que se encuentra y pone imágenes son imágenes terribles, la que lógicamente los medios de comunicación tratan de llamar la atención. Pero todo eso, es una pescadilla, que no me extiendo más, que se muerde la cola. La cuestión es, hay que ponerse también del otro lado, más allá de los docentes, de los que, de la ciudadanía en general, que llama la atención sobre esto, sino desde el ámbito de la política internacional. No se cumplen los tratados. Europa, no hay acuerdo, en llegar a tomar un acuerdo colectivo sobre esta cuestión, como muchas otras, y esta tampoco. No hay acuerdos internacionales. La ONU, en cuyos países tampoco se niegan a firmarlo. Entonces, en política internacional, si es una decisión política, en política, veo compleja la solución, pero estoy segura que tiene algunas ideas, ¿no? Sobre las cuales algunas se ha adelantado, pero seguro que nos puede a lo mejor iluminar un poco con mayor claridad sobre por dónde debe ir el análisis para forzar a los gobiernos, para no solamente en términos éticos, fundamentales, por supuesto, sino en términos políticos para adoptarse soluciones concretas a este problema terrible que tenemos como personas y en el mundo. Gracias. Pues muchas gracias, porque ha planteado usted en muy poco tiempo 3 o 4 cuestiones muy importantes y además, debo decir,
para mí muy difíciles de resolver, ¿no? Bueno, yo sí puedo responderle de una manera más, digamos, categórica al argumento de si hay o no acuerdo en torno al tipo de obligaciones. Y eso es que no tiene vuelta de hoja. Claro que hay acuerdo. Es decir, existe un convenio internacional que está en vigor, que es la Convención de Ginebra. Existe un sistema de derecho europeo que trata de especificar las obligaciones y los procedimientos de los Estados en materia del derecho de refugiados para el caso de la Unión Europea. Ahora bien, como usted sabe, el lenguaje jurídico es, por definición, un lenguaje de atribución y no un lenguaje de necesidad o de determinación lógica. Y, por lo tanto, a diferencia del lenguaje científico, cuando el jurista dice si esto es así, entonces es que hay un delito, o si esto es así, usted tiene un derecho, eso es sujeto de interpretación en cuanto al nexo que se establece entre las premisas fácticas y las consecuencias normativas. De manera que siempre en derecho cabe la interpretación y, por lo tanto, en derecho el recurso a la verdad no tiene sentido. No hay verdades jurídicas. La propiedad es una verdad. No, la propiedad es una convención como cualquier otra. ¿La eutanasia es un delito? Pues no, depende de lo que queramos considerar, que es el bien jurídico que hay que proteger. ¿El suicidio es una conducta que debe ser prohibida? Pues depende, puede ser considerado como el derecho, incluso como el derecho más importante, con arreglo a haciendo una analogía con la definición de Camus del único problema filosófico serio, ¿no? O con la argumentación de Hume sobre la justificación de un derecho básico al suicidio, ¿no? Y como esto, todo. Y es por eso también por lo que los derechos en derecho nunca son absolutos, no hay ningún derecho absoluto. O sea, si usted se pone a pensar en derechos absolutos, a mí solo se me ocurre un ejemplo, pero en realidad no es un derecho, es una prohibición. El único ejemplo que encuentro es la prohibición de la tortura. Incluso eso hoy está sometido a una discusión, como usted sabe, extraordinaria, mediatizada por productos de comunicación que tratan de convencernos de que no, de que la tortura es legítima en determinadas situaciones, caso del terrorismo, como usted sabe, y bueno, pues es legal practicar el waterboarding, por ejemplo, con los presos de Guantánamo, con quien sea, en fin. Yo creo que la tortura es el único ejemplo en derecho de prohibición que no admite matices, porque si relativizamos eso, perdemos la noción básica de dignidad que hay detrás de la noción de los derechos. Pero yendo directamente a lo que usted planteaba, estoy de acuerdo con usted en que al Estado, al Estado, hablemos de las instituciones políticas del Estado, no les son exigibles comportamientos éticos. Los únicos comportamientos éticos exigibles son aquellos que han devenido en jurídicos, por vía de esa ética pública que es básicamente la Constitución que infiltra de ética pública a toda la legislación y a toda la actividad jurídica. De manera que cuando hablamos de prohibición de la esclavitud o hablamos de la prohibición de discriminación de género o hablamos de prohibición de los malos tratos, no estamos hablando de problemas éticos, estamos hablando de prohibiciones jurídicas o de atentados a bienes que ya no son solo bienes éticos, sino bienes jurídicos. Y por eso se pueden exigir o prohibir bajo coacción. De manera que yo estoy de acuerdo con usted. Pedirle al Estado que sea bueno no es una actitud racional ni justificada política y jurídicamente. Eso es distinto de otro campo que su intervención podría abrir, muy complicado, muy interesante, la distinción entre ética de principios o ética de convicción y ética de responsabilidad. Es decir, lo que nos dicen siempre, vale, yo que soy un responsable político no puedo moverme
como un sujeto individual ante un dilema ético, sino que tengo una responsabilidad que es para mí la primera exigencia, que es el bien común del que yo soy servidor. Y por lo tanto, en aras de la consideración del bien común, puedo relativizar consideraciones éticas que si fuera un sujeto individual ante mi conciencia, pues lo tendría difícil, ¿no? Bueno, eso es discutible, sobre todo, porque yo creo que lo que nos enfrentamos aquí es, mal que les pese a quienes quieren relativizar, la mayor parte de los gobiernos europeos, diría que todos, visto el retroceso de la propia señora Merkel y de los suecos que en este momento están rechazando a los refugiados sirios que llegan por la frontera norte, por el círculo polar ártico, y no les dejan entrar o los están devolviendo a territorio finlandés o ruso, de acuerdo donde sea el límite de la frontera quien actúe, diciendo que es que ellos ya no pueden asumir más. Y entonces esto nos plantea una paradoja jurídica que para muchos, más que paradoja, es un oxímoron, por ponernos pedantes, o una contradicción. Y es la siguiente: si el derecho de asilo es un derecho de todo ser humano que se encuentra en las condiciones definidas normativamente por los artículos 1 y 33 de la Convención de Ginebra, ¿cómo yo, Estado, puedo decir hasta usted, persona número 1200, derecho de asilo? ¿Usted es el 1201? No. ¿En base a qué puedo decir que usted que llegó hoy tiene el derecho humano fundamental del asilo y usted que llega mañana o que llega con el número 1202 y mi cuota es de 1201, usted no tiene ese derecho? La única manera de esquivar eso, que yo creo que es el equívoco de base del planteamiento, es decir, jurídicamente, con el derecho en vigor, en el fondo, para ser coherente, yo no tengo justificación para decirle usted ha llegado tarde, ese es 1202. No, es que mire, esto no es un premio, no estamos ante un concurso para obtener una plaza o un préstamo, no, es que estamos ante el ejercicio de un derecho fundamental reconocido a todos los seres humanos que sufren persecución y huyen de su país y que pueden probar que sufren persecución. Asunto complicado, sí, porque normalmente los perseguidores, cuando terminan su jornada de tortura a las 8, no le dicen al torturado, bueno, pase aquí a la dependencia de al lado donde está el sargento tal, que les pedirá el correspondiente certificado a quien puede interesar, fulanito ha sido torturado de 8 a 3 en estas dependencias, para que pueda utilizarlo para decir que sí, que ha sido perseguido. No, pero digamos que sí que hay elementos de presunciones normativas fuertes que admiten de suyo, con la presunción más fuerte que admite el derecho, que llamamos iuris et de iure, es decir, que no se puede desvirtuar sí o sí, que ha habido persecución. Una persona que vive de una guerra civil. No, pues mire usted, esa persona huye de una guerra civil y por lo tanto no puede seguir en su país, salvo que asuma voluntariamente un riesgo que no tiene por qué asumir, que es la pérdida o el riesgo básico de su vida, sus propiedades, sus familias, ¿no? Usted puede decir, bueno, esa persona se puede quedar, vale, pero si no se ha quedado, llega a mi país y dice, yo huyo de mi país donde no hay garantía de los derechos, con la Convención de Ginebra, las resoluciones de la Comisión Internacional y el Protocolo de Nueva York, tiene todas las condiciones para ser llamado refugiado. Ahora bien, donde está el problema para mí es en saber quién es el responsable individualizadamente efectivo de asumir el deber frente al refugiado. Y ahí sí que estoy de acuerdo en la posición de la Unión Europea. Es decir, mire usted, por mera geografía, Noruega está en el quinto pino de Siria y antes van a llegar a Grecia, a Macedonia, a Italia o a España que a Noruega. Por esa regla de 3, pues estos 4 países del sur se van a merendar la obligación de garantía de todos estos. Y es por eso por lo que la Comisión Europea, con un criterio yo creo que razonable,
el 15 de mayo de 2015, presenta una agenda europea de migración y asilo y dice, esto hay que repartírselo, porque si no, dos países que además uno de ellos está en unas dificultades que no hace falta glosar, Grecia, tienen que asumir una respuesta que no pueden asumir, porque ni siquiera están siendo capaces de asumir la satisfacción de derechos básicos de sus propios nacionales. Entonces, claro, hay que distribuir. Entonces, eligen 5 criterios objetivos que son susceptibles de discusión, pero que yo creo que son muy razonables: la población interna, o sea, la población del país, el PIB, la tasa de paro, la tasa de inmigración ya asentada, y entonces establecen unos cupos. Esos cupos, por cierto, no cubren a todos los asilados que puedan llegar, de donde se puede volver a plantear la pregunta de la ética de convicción. Oiga, ustedes europeos, ¿por qué solo admiten 160.000 y en 3 años, hasta 2017? Eso no es ni la 10ª parte de los europeos que se generan en Siria. Bueno, entonces uno puede decir, vale, lo tengo que asumir, pero es la comunidad internacional la que asume, y por lo tanto yo puedo asumir en todo caso los que llegan aquí, y tengo el derecho de decidir, y para eso creo un sistema de hotspot que es discutible, porque otra de las violaciones de derechos de refugiados es que se han convertido los campos de refugiados en campos de internamiento. Y eso es cargarse directamente la Convención de Ginebra, que es lo que pasó en Grecia. El campo de Moria era un campo de refugiados, en el que los refugiados entraban y salían, tenían su asistencia, pero no estaban privados de la libertad deambulatoria y podían contactar con otras personas. Pues claro, no son delincuentes. El refugiado no es delincuente y no se puede invertir el principio básico de presunción de inocencia, y menos para una persona que te pide refugio y hay un procedimiento frente a esa persona que hay que cumplir, que es el que no cumplimos, por ejemplo, en las fronteras de Ceuta y Melilla. Cuando una persona pide asilo y es devuelta inmediatamente por el procedimiento mal llamado de devoluciones en caliente, sin instruir un expediente individualizado de si esa persona ha pedido ser refugiado y cuál es la respuesta que se le ha dado en primer lugar, y en primer lugar por qué se le dice que no y se le mete en frontera. Eso es una ilegalidad brutal. Pero estoy de acuerdo en que desde el punto de vista que también inspiraba una parte de su pregunta, la Unión Europea lo que dice es la obligación de la comunidad internacional no es solo de la Unión Europea. Entonces yo lo que hago es decir, al que llegue a mi territorio le someto a un procedimiento para ver si efectivamente es refugiado o no. Vale, lo que ha fallado ahí, y es en lo que yo creo que hay alternativas, y las hay, y además han sido más que publicadas y debatidas en España, por ejemplo, por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, pero también por ACCEM, la Organización de la Acción Católica para Refugiados, o por el SJM, el Servicio Jesuita de Inmigrantes, o por Cruz Roja, que son las organizaciones que tienen experiencia en refugiados. Pues también hay que decir otra cosa, y es que frente al refugiado no es que no valga, es que muchas veces es contraproducente la solidaridad espontánea. No se trata de poner un refugiado en mi casa o a la mesa como en Navidad, ¿no? Porque los refugiados, la mayor parte de ellos vienen con un procedimiento que necesita un tratamiento, si no médico, sí por lo menos un tratamiento psiquiátrico, porque vienen con un trauma importante que hay que tratar. Vienen además sin conocimiento del idioma, vienen con tradiciones diferentes, y el derecho les otorga protección en lo relativo a vivienda, atención sanitaria y atención educativa, y habilitación para poder competir en el mercado de trabajo. Eso al refugiado tucur también se le puede dar, no la protección de refugiado, pero estas disquisiciones técnicas quizás no deben tener lugar aquí, sino lo que se llama protección internacional complementaria, ¿no? Para decidir todo eso hay un procedimiento reglado. Entonces tú lo que no puedes hacer es decir, ah, no, yo instauro otro procedimiento que es, usted, a ver, ¿cómo lo ve a usted? Pues nada, no, usted no es refugiado. Hombre, no. Hay un procedimiento que te vincula, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, España está incumpliendo ese procedimiento, y que la reforma que se hizo por vía adicional de la ley
Mordaza modificó las disposiciones de la ley de extranjería en materia de la determinación de si una persona que se presenta es un inmigrante irregular o no, o tiene derecho al refugio, que es otra cuestión, ¿no? Entonces, para terminar esta larga y no satisfactoria respuesta, yo creo que hay un campo de indeterminación y complejidad muy amplio que dificulta el cumplimiento de estas obligaciones jurídicas, pero que hay un núcleo de la obligación jurídica y del procedimiento sobre el que no hay discusión. Es decir, es así y uno tiene que cumplir esa norma, lo mismo que uno paga las libretas o las manzanas que se ha comprado, exactamente igual. Ahora bien, se trata de distribuirse el cumplimiento de esa obligación entre los países de la Unión Europea, y esos son los números de los que estamos discutiendo de reasentamiento y reubicación. ¿Qué es reubicación? Pues son las personas que están en Grecia e Italia, que no puede ser que solo las tengan Grecia e Italia. Y entonces se ha establecido un cupo para que vengan a otros países de la Unión Europea. Y ahí lo que pasa es que no se está cumpliendo, ningún país se está cumpliendo con la reubicación. Grecia e Italia tienen problemas. El otro problema es el reasentamiento, eso es de siempre, y es el procedimiento mediante el cual la Agencia de Naciones Unidas de Refugiados pone a los refugiados en los campos y luego los lleva a terceros países que asumen esa parte de la obligación de tratamiento de refugiados, de aceptar refugiados que están en un campo de refugiados en Libia, en Kenia, en Pakistán o en donde sea, ¿no? En ese cupo tampoco España está cumpliendo. Y hay un tercer cupo que son los demandantes de asilo directos. O sea, aparte de los sirios y los afganos, usted sabe, y además estos días se ha explicado, llegan a España personas que directamente plantean ser refugiados. Por ejemplo, pues mujeres de Camerún o Costa de Marfil que sufren malos tratos o han sido víctimas de tráfico, de explotación sexual, en fin. Y esos piden refugiados, piden en territorio español, normalmente en aeropuertos o en puertos, más raramente después de estar en el país, piden ser reconocidos como refugiados. Son tres casos diferentes. En el tercero de los casos, el procedimiento común, y España en eso no plantea problemas, a decir verdad. Recibe menos que otros países, está recibiendo mucho más. En los últimos 2 años, el país que porcentualmente ha recibido más nuevas peticiones de refugio, y eso lo gestiona con lentitud, pero lo está gestionando sin problema. Lo que no está gestionando bien son los procedimientos de reasentamiento y reubicación, esos dos procedimientos que he mencionado, en relación con las emergencias de producción de refugiados, de la cual la más importante es Siria y la segunda quizá Afganistán. Déjeme que añada, siento no ser capaz de la brevedad, déjeme que añada otra consideración que considero, que entiendo importante. La manera de actuar en materia de refugiados no es solo la respuesta ex post, sino la anticipación. Es decir, hay una parte de la política de refugiados que consiste en adelantarse a la emergencia del problema. En este caso ni siquiera es adelantarse. A ver, de la guerra de Siria es que en Europa no sabíamos que llevaban 5 años de guerra. Cuando empiezan las primeras llegadas masivas de refugiados, empiezan en octubre de 2013, usted lo recordará, 2 naufragios en la costa de Lampedusa, octubre de 2013, en los que mueren 366 personas entre los dos, casi todos en el primer naufragio, y que, aunque al principio se había dicho son naufragios de inmigrantes, se descubre que ahí hay una parte de los muertos que no vienen de los circuitos de inmigración, sino que vienen más bien del asilo. Bueno, ahí se monta el número, va a llorar Barroso y todo eso y tal, y la gente se olvida. Hasta que en abril de 2015 naufraga un barco a pocas millas náuticas de la costa de Libia y mueren 800 refugiados en ese barco. Y entonces cuando la Unión Europea dice que hay un problema de refugiados
y resulta que parece la mayoría eran sirios, con los afganos, también eritreos y de Mali, y entonces se dice, no, aquí hay un problema. Vamos, el problema lo tienes en tus narices, son de Siria. ¿Y qué estás haciendo en relación con Siria? Claro, ustedes me pueden decir, en esta época, y no digamos cuando después de pasado mañana o mañana ya casi, tome posición Trump, el asunto se pone muy tiznado, que decimos nosotros, ¿no? Pero bueno, en fin, la Unión Europea, no siendo Rusia ni Estados Unidos, ni siquiera siendo Irán, Turquía ni Arabia Saudí, puede hacer una cosa muy sencilla en relación con la guerra en Siria, dictar un embargo de armas, que tendría una cierta incidencia, ¿no? Porque ¿sabe usted quién vende más armas en el conflicto sirio? Por este orden, Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudí. Arabia Saudí, que se sepa, salvo que vivamos en galaxias paralelas, no produce armas, no tiene industria de armas, no. Las obtiene de países que se las venden. El tercero de los países que más armas vende Arabia Saudí es España. ¿Podían los países de la Unión Europea dictar ese embargo? Como poder, sí. Pero vamos, el ministro de Defensa de un país es accionista y consejero delegado de las mayores empresas de armamento y tiene que dar cuenta, no ya a sus trabajadores, que son un montón, sino a sus accionistas de cómo va la empresa, pues no parece que sea muy proclive a dictar el embargo. No se ha considerado en ningún momento el embargo para Siria desde Europa. Ni se han instalado los corredores humanitarios después, ni se ha provisto de un pasaporte Nansen o similar, que es una propuesta que hizo Saminair hace un año, ni se han instalado, como les decía, pues puestos consulares para gestionar corredores por los que la gente, en vez de tenerse ir a las mafias, pueda llegar legalmente, ¿no? Entonces, claro, cuando las mafias se constituyen en la oportunidad que tienen esas personas para llegar a país seguro, pues hay que plantearse de qué modo estamos cumpliendo con las obligaciones. Muy bien, estamos de tiempo bastante mal, pero si hay alguna última pregunta o cuestión, adelante. Señor De Lucas, cuando usted sea presidente, ¿qué va a hacer con los inmigrantes? ¿Qué va a hacer con los inmigrantes que llegan a España y con los que pueden llegar todavía? ¿Los va a asimilar? ¿Los va a integrar? No, aprecio la ironía en su Es que planteamiento. soy gallego. No, sabiendo además que yo nunca voy a ser presidente ni de mi comunidad de vecinos. Bien, yo estoy pensando en... Usted conoce mejor que nadie qué es lo que está pasando en Francia, y estoy pensando que, vista la política francesa en estos momentos, tenemos gente, ministras de color, y aquí... Y ya no digamos la selección de fútbol, pero no sé cómo puede España hacer esa distinción. Yo sé que los juristas no quieren saber nada de asimilación, pero integrarlos y que no defiendan otro tipo de situación y que tengan un lavado de cerebro para que sus hijos de la tercera generación no sean terroristas, etcétera, etcétera. ¿Es necesario establecer una cultura de laicidad como tienen ellos para que la sociedad pueda admitir a toda esta gente de una manera tranquila? Y si la pregunta no le parece tal, podemos... No, la pregunta además de pertinente es muy importante. Lo que pasa es que la respuesta a esa pregunta yo no la tengo. La respuesta en términos de singular y de precisa yo no la tengo. Yo tengo una aproximación que empieza por algo que a usted le puede parecer con toda legitimidad una excusa, y es decirle que estamos hablando de procesos sociales complejos y que por lo tanto esto no se cambia por decreto, no se cambia si mañana publicamos una norma que dice vamos a establecer estas condiciones y vamos a hacer que nadie pueda ser residente legal en España sin saber quién es Enrique Iglesias. Estoy diciendo una estupidez que desgraciadamente es norma vigente en España en este momento, porque para el examen de nacionalidad
que ha creado el Instituto Cervantes y que está al alcance de todo el mundo. Lo pueden ver ustedes en Internet. ¿Cuáles son las preguntas? Que están más o menos copiadas del viejo sistema norteamericano, bueno, eso Antonio Izquierdo sabe mucho mejor que yo, del sistema inglés, no del sistema francés, aunque los franceses ahora han ido a un sistema similar, sobre todo desde el primer intento que hizo Sarkozy, y del sistema austriaco. Por cierto, si la penalización del sistema austriaco, porque usted quizá recordará que en el sistema austriaco el que no supera el examen pierde el derecho a ser reembolsado lo que se ha gastado en los cursos para preparar el examen. Aparte de perder, en el caso de residentes de muchos años, sus derechos sociales y de seguridad social, lo que es particularmente perverso. Pero, en fin, estamos en algo que usted tiene mucho... ¿Cómo conseguir, aunque esto también puede ser juzgado como un brindis al sol, porque es un país con circunstancias absolutamente distintas de las nuestras, cómo conseguir que el ministro de Inmigración y Ciudadanía sea un antiguo inmigrante o un antiguo refugiado? Es el caso ahora de Canadá. Acaban de nombrar en el gabinete, en el segundo gabinete, porque lo ha remodelado Justin Trudeau, acaban de nombrar ministro de Inmigración y Ciudadanía a un señor que hace, no llega a 20 años, era refugiado. Y buena parte de los cargos que están en el programa del Ministerio de Inmigración y Ciudadanía son antiguos inmigrantes y refugiados. Por ejemplo, el actual representante, la actual alta representante de Canadá ante Naciones Unidas en Ginebra para el tema de refugiados lo es, ¿no? Bueno, aquí hay un problema, a mi modo de ver, de elaborar un proceso social complejo de negociación que, como en toda negociación que sea seria, está presidida por el derecho y por límites claros que no se puede, sobre los que no se puede abdicar. Por ejemplo, en materia de derechos humanos no podemos abdicar. Nosotros no podemos negociar con los inmigrantes que los inmigrantes entiendan, o los refugiados entiendan los derechos humanos de otra manera o sometan los conflictos de derechos humanos a un tribunal interno de carácter religioso. No, mire usted, no. Si usted le está pegando a su mujer, usted va a un tribunal, digamos, civil, no, es penal, pero bueno, civil para entendernos, y usted ahí pues tendrá la pena que tiene que tener de acuerdo con el Código Penal español y no hay más tutía. Y cuando digo eso, pues digo naturalmente en materia del trato con los niños, de derechos con los niños, en materia de libertad de expresión, en materia de críticas que algunas religiones llaman blasfemias y que están empeñadas en que sigan o que se incorporen a la legislación penal, pues mire usted, no. En esta materia la libertad de expresión es una, según jurisprudencia internacional comparada e interna, es un bien que requiere una protección máxima, de manera que la restricción de la libertad de expresión tiene que estar más que justificada y el trato penal de respuesta a la libertad de expresión tiene que ser absolutamente excepcional. Lamentablemente, la deriva que iba en nuestros países no va precisamente por esa vía. Acaban de condenar a un músico, ustedes lo saben, con 1 año de prisión por unas ofensas que naturalmente que son un trato ofensivo y disparatado, pero condena de 1 año de prisión. Hoy mismo sale en un periódico de difusión nacional una carta extremadamente razonada de una nieta del señor Carrero Blanco, una persona de la que tenemos una horrible memoria, muchos de nosotros, que dice que le repugnaron los tuits de una estudiante alicantina o murciana alicantina que se llama Cassandra, que escribió chistes sobre su abuelo, pero que de ahí a pedirle sanciones penales que incluyen inhabilitación para recibir becas, para estudiar, etcétera, pues que le parece un disparate. Dice las dos cosas y a mí me parece que tiene razón, pero eso lo digo para decir que el problema no lo tenemos solo con el choque de concepciones de lo que es valioso o de lo que es disvalioso o peligroso desde el punto de vista cultural. Y usted tiene razón, pero yo creo que si admitimos
que en un Estado liberal de derecho, ya no digo social, el principio básico es el de libertad con garantía a los bienes jurídicos siempre, eso es lo claro, pues no se le puede exigir en las políticas de negociación, que tienen que ser políticas de mutuo conocimiento, por supuesto, para evitar eso, no se le puede exigir que se adapten a nuestras costumbres, como hoy se dice corrientemente. Porque es que respecto a nuestras costumbres, yo les diré que el primero que nos adapta soy yo. A mí no me gusta la pólvora, no me gustan los petardos, no me gusta Paquito el chocolatero, no me gusta pasarme el día pasando exámenes de paellas. Y como digo esto, puedo decir muchas cosas más. Me van a privar con eso de la ciudadanía valenciana si existiera y tendré que retornar a mi tierra murciana para ser recibido y poder vivir dignamente. Hombre, no, porque en todo lo que no está prohibido, el principio es la libertad. Y si yo ofendo gravemente a otro en sus bienes jurídicos, para eso está el derecho, para decir, mire usted, ha ofendido con consecuencias que le exigen a usted una reparación o incluso una sanción penal. Pero fuera de ello, ¿por qué tengo yo, si vengo de Senegambia o si vengo de Mali o si vengo de esta región de Centroáfrica, que no tengo por qué entender las procesiones de Semana Santa? ¿Por qué tengo que ir a procesionar en Semana Santa? Hombre, a lo mejor lo hago por el furor del converso que necesita extralimitarse para ser admitido, pero jurídicamente eso no es exigible y por lo tanto eso en los procesos de negociación no me parece exigible. Y por eso también creo que uno de los errores de los instrumentos políticos de negociación, y conste que estoy en el punto de partida de acuerdo con usted, porque hay que preparar... No, presidente, no se preocupe, usted no va a pasar eso, porque además cesaría al día siguiente la estupidez que habría hecho. El problema también reside en pensar que todo esto es un problema de conocimiento, que verdaderamente hay una dimensión de conocimiento, pero aunque uno se sepa como un papagayo la Constitución, 3 leyes orgánicas y algún reglamento, eso no quiere decir que tenga voluntad de convivir. Y por otra parte, eso no se exige a los nacionales. Y salvo que alguien me demuestre que los que nacemos en territorio español, incluida la pobre niña esta, Muna Navarra, que saludó el ministro Méndez de Vigo cuando nació en la fragata Navarra frente a las costas libias, y le dijo bienvenida a España, niña, y todo eso. Y luego a continuación la dejaron en un campo en Italia, y ahí se supone que está. La niña y su madre, por cierto, menor de edad también. Menor de edad. Menores de edad no acompañados. Hay una legislación sobre eso. Pero como el mando de la operación Sofía, EUNAVFOR Med, dijo que lo que había que hacer con esas niñas es lo mismo que con todos los demás, llevarlos a los campos más próximos en la isla de Sicilia o en las costas italianas, pues ya está. Se salta uno la legalidad y ya está, ¿no? Lo mismo le digo, esto es un problema, la adaptación mutua es un problema de conocimiento, pues relativamente, pero desde luego nadie se va a adaptar aunque se sepa la Constitución, y los primeros que no se adaptan son la multitud de españoles que no se saben la Constitución y las leyes, ¿no? Porque desaparecida la asignatura aquella de educación para la ciudadanía, que se suponía que educaba en los derechos humanos, en los valores que todo el mundo tiene que conocer, pues no lo saben. No les voy a poner ahora, porque estamos fuera de tiempo, un juego, un test que propongo en mis clases de Derecho a mis estudiantes, para cuando juegan al MUS con estudiantes de otras facultades, les propongo que jueguen al test de constitucionalidad con el pasaporte en la boca. Y el que falle 4 preguntas se tiene que entregar el pasaporte. Preguntas como, por ejemplo, de acuerdo con la Constitución, el Ministerio Fiscal forma parte del Poder Judicial. ¿Sí o no? Todo lo que digan sí, pasaporte en la boca y paso hacia la puerta porque no forma parte del Poder Judicial. De acuerdo con la Constitución, no se admite ninguna discriminación por razones de sexo en la Constitución.
Todo el que diga que sí, otro paso hacia la puerta, porque hay una discriminación institucional, como saben ustedes, nada menos que en la sucesión a la jefatura del Estado. Nada menos que en eso. Luego, cuando se plantea eso, siempre nos dicen, no, eso no tiene importancia. Bueno, pues si no tiene importancia, ¿por qué no lo podemos cambiar? Pero bueno, bien. Y luego, si quieren expulsar a todos para que no quede ninguno con pasaporte, le preguntan ustedes, de acuerdo con la Constitución, el modelo de organización territorial del Estado es un Estado federal, federal asimétrico, federal simétrico, confederal. No sabe, no contesta. Pues no sabe, no contesta, porque eso no lo sabe nadie. Nadie sabe, más allá del rótulo Estado de las autonomías, ¿se puede vivir en España sin saber eso? Se puede. ¿Se puede vivir en España sin saber quién es Enrique Iglesias? Pregunta del test Cervantes que está ahí en vigor. Se puede. El que no sabe quién es Enrique Iglesias muestra una voluntad refractaria a integrarse en la sociedad española. Pues no, yo diría que más bien lo contrario. Muestra bastante sentido común. Y dice, bueno, yo me preocupo de cosas importantes, pero no de estas tonterías de que de ello no depende la convivencia, ¿no? O sea, que la convivencia depende de otras cosas, ¿no? Si ni siquiera vive en España. Muy bien, pues damos, ni paga aquí. Damos por fechada la sesión. Muchísimas gracias. Atención un momentiño antes de sair as sesións que levarán a cabo en breve os profesores Rafael Grasa e Antonio Izquierdo se comunicarán no seu momento porque temos un problema de cambio de datas. Serán as próximas sesións do seminario. Moitísimas gracias.